Bienvenidos todas y todos a Pedro Coach Podcast. 5 minutos de cápsulas para liderar tu camino con Pedro Barrientos. Hola, deseo que estés muy bien, al igual que yo, súper contento porque nuevamente nos reunimos en este espacio, un lugar para nuestro crecimiento personal y profesional. En este episodio te quiero contar sobre mi primer empleo. Desde pequeño siempre he tenido una fijación y un gusto por los helados. Yo soy parte de una familia numerosa donde tenemos muchos primitos, hay muchas primitas, yo tengo 2 hermanas y cada uno de nosotros nos gusta comer helado. En ocasiones mi abuelita hacía un esfuerzo y podía comprar una cantidad de helado de lo más económico y teníamos que dividirlo y compartirlo con los demás primitos para tener un momento mágico. Estos helados en su mayoría eran helados a base de agua, uno que se llamaba morocho, el cual había sabores a manzana, a cola, a uva, que yo puedo recordar, y la característica de ese helado es que traía 2 paletas que permitía poderlo separar por la mitad y que cada uno de nosotros tuviese una porción de ese helado. Para nosotros de verdad era un momento mágico poder saborear ese helado, bien sea a manzana o a uva, al sabor que fuese, porque era un helado económico que ofrecía la marca y que bien sea nuestra tía o nuestro tío o mi abuelita podía hacer su esfuerzo para complacer un gusto de todo niño de saborear un rico helado. En eso se acerca un día mi primo y me dice: Pedro, vamos a hacer lo siguiente. Digo, ¿qué será? Vamos a vender helado el fin de semana. Para ese momento yo tenía unos 10 o tal vez 11 años de edad. Estaba terminando mi primaria, si recuerdo bien, estaba creo que en 5º o en 6º grado. No recuerdo exactamente en qué grado cursaba para ese momento. Mi única obligación era sacar buena nota en el colegio. Y si quería vender helado tenía que buscar la manera correcta para cumplir con esa responsabilidad y sobre todo cómo convencer a la familia por tener una corta edad para trabajar. ¿Por qué vamos a vender helado? No entendía si al final no los compraban. Y él me responde: para comer los helados más caros con nuestro propio dinero. Dije, me parece interesante. Por eso fuimos a averiguar todo lo que se necesitaba para ser un vendedor de helados. Tomamos nota, investigamos, le preguntamos a otros vendedores y después cómo convencer a nuestra familia para que nos dieran los permisos de poder utilizar el fin de semana y poder ser vendedores de helado. Eso llevó trabajo realmente, poder convencerlo. Pero una vez que contamos con ese permiso, fuimos el primer sábado al depósito para nuestro primer empleo como vendedores de helado. El modelo de negocio consistía en que se daba en consignación un stock de alimentario de helado a una persona, quien debía firmar como responsable por esa mercancía. Al iniciar la jornada, uno recibía la hoja con el inventario inicial. Uno chequeaba y revisaba que todo estuviese acorde con ese papelito. Contábamos que tuviese los tipos de helado adecuados, que fuesen los sabores correctos, las cantidades y comenzamos entonces nuestra ruta. Pero antes de salir teníamos que hacer una pequeña inversión. Había que comprar hielo seco para mantener congelados los helados, porque si se llegan a derretir debíamos pagar su valor, porque era responsabilidad de uno mantenerlos refrigerados, que significaba invertir 15 bolívares sin haber comenzado a vender helado. Llenamos el carrito y empezamos a empujar ese carrito por las calles. Ese carrito tenía una rueda en la parte central de adelante que tenía ese movimiento para girar a la derecha o a la izquierda, y en la parte de atrás 2 ruedas fijas que nos permitía avanzar hacia un destino. Atrás había un asa que lo cruzaba a lo ancho del carrito y que tenía una campanita que al sonar podía avisar a las personas que se estaba acercando el heladero. Asimismo, siempre compramos esas paletas de helado, empezamos a empujar ese carrito por toda la calle en horas de la mañana, donde habitualmente nadie come helado a tan tempranas horas del día. Sin embargo, nos permitía poder avanzar y alejarnos del depósito para buscar una zona que estuviese sin competencia, que no tenga otro tipo de vendedores y así tener un mercado un poquito más cautivo para nosotros.
Había momentos que nos encontramos con una loma. Había que subir, había que empujar ese carrito que pesaba bastante, donde mi primo y yo nos poníamos uno al lado del otro y empezábamos a aplicar todas nuestras fuerzas para empujar y llegar hasta la cima. Y también había situaciones donde nos encontramos con esa bajada empinada, donde había momentos que yo tenía que ponerme delante del carrito para hacer como una especie de freno y evitar perder el control del carrito por el peso que tenía por tanta mercancía. Al pasar los minutos, las horas, íbamos empujando ese carrito y nos agotaba realmente. Empezamos a vender uno, otro helado, y habitualmente se vendía de 1 a 2 helados por persona, pero pasaba el mediodía, había días que llovía, había días que hacía mucho sol, y uno a la intemperie tenía que aguantar a tan corta edad. Además, había momentos que debía estar muy atento a otros vehículos para no ser arrollado por el tránsito. También había situaciones que teníamos que estar muy atentos de no ser víctimas de un atraco o de una situación peligrosa porque cargábamos efectivo encima de nosotros. Eso nos generaba a nosotros mucho agotamiento durante todo el día. Pasaban las horas y el día iba transcurriendo realmente. Yo recuerdo que al pasar un día uno le daba sed o sencillamente le daba ganas de ir al baño y a veces había que aguantarse hasta terminar la jornada. Una vez aproximadamente como a las 5 de la tarde pasamos frente a un estadio de béisbol y donde una persona se nos acerca y nos quiere hacer una compra que era como 10 helados. En ese momento sentíamos una alegría y una preocupación al mismo tiempo. Alegría porque el hombre estaba comprando los helados más costosos de ese momento. Y preocupación era porque nos obligaba a sacar cuentas de sumar cuánto costaba un helado de paleta, cuánto sumaba el helado de barquilla, cuánto sumaba el helado de vasito, y empezar a calcular automáticamente toda esa suma que para nosotros era una suma alta. Y nos entregó un billete de alta denominación. ¡Wow! Y ahora hay que entregarle vueltos. Habíamos que sumar nuestras moneditas, nuestros billetes para entregar al Señor una cuenta exacta, porque si había diferencia de dinero, nosotros teníamos que asumir la pérdida. Y eso nos daba a nosotros un nivel de estrés realmente. Y calculamos con nuestra mente cuánto sumaba, cuánto era el vuelto que le corresponde a las personas. Bueno, al finalizar el día, ya cercano a las 6 de la tarde, llegábamos al depósito para hacer la liquidación de la venta, donde se revisaba ese inventario inicial con un inventario final. Y la diferencia valorizaban para saber cuánto dinero tenemos que entregar en efectivo al depósito. Totalizaban el valor y nos entregaban a nosotros el 15% de la venta. Es decir, por cada 100 bolívares que vendíamos, nos daban 15 bolívares como ganancia del día. Yo recuerdo que nuestro dinero aproximado por día estaba cerca de los 30 bolívares y en el mejor de los casos podemos llegar a 50 bolívares el día. Para esa época, si no me equivoco, el salario promedio, salario mínimo por día estaba cerca de los 50 bolívares. Realmente un adolescente con 30, 50 bolívares era mucho dinero. Nos sentíamos millonarios, nos sentíamos personas afortunadas. Había momentos que nos faltaba dinero a veces, porque sacábamos mal la cuenta, porque entregamos los helados y se nos olvidó cobrar un helado en especial, o porque dimos vuelto de más, o cualquier otra circunstancia. Lo cierto es que cuando ya quedaba la diferencia, dividíamos las ganancias en partes iguales. Una mitad para mi primo, otra mitad para mí. Y yo con mi mitad compraba los helados que quería. Agarraba una bolsa plástica, los metía y los trozos de hielo que quedó de nuestra venta, los colocamos para mantener los helados refrigerados hasta llegar a nuestra casa y poderlo compartir con las hermanas, con los primos que estaban con nosotros. De verdad, ese trabajo lo hacíamos los sábados y domingos y fue un momento muy especial porque además de vender, teníamos que cumplir con nuestros deberes del colegio. Fue una grata experiencia en el trabajo y que en su mayoría de los casos lo hacían los extranjeros. Nosotros lo hacíamos por simple derecho o deseo. Ahí aprendí 3 cosas importantes que quiero compartir contigo en el día de hoy. Primero, que el trabajo dignifica. El trabajo nos da un sentido, un propósito. Lo segundo, siempre hay que respetar a las personas sin importar su oficio.
no importa que sea barrendero, no importa que arregle zapatos. Somos seres humanos y debemos respeto a las personas. Y tercero, que siempre habrá momentos de la vida con subidas muy fuertes o bajadas muy empinadas. Y eso hay que aprenderlo a trabajar. ¿Recuerda tu primer empleo? Coméntame, ¿cuál fue ese momento? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes? El mío fue vendiendo helado, finalizando mi primaria en los fines de semana y que después se unieron otros miembros de la familia como mis tíos y otras personas que conocíamos en ese momento. Te habló Pedro Barrientos, mentor y consultor. Y nos encontraremos en el siguiente episodio de Pedro Coach Podcast.